Chalón, Chalón Bet Midrash Sarabaita, Chaua Tov, Chalón Bet Midrash Ayeolan, Chaua Tov. Aquí en esta tarde en Lébano, Pensilvania, calentito, pero corre buena brisa, que no nos permite que sintamos el calor, porque Él es bueno y Él es amoroso. Para compartir la paracha Jucat. Bendito eres, Abba. El capítulo 19 de Bamidbar, Levítico, trata especialmente de la preparación y del uso de las cenizas que habían de mezclarse con el agua de las purificaciones. El pueblo se queja de una ley tan estricta como le era la que le prohibía acercarse al tabernáculo. 17:13 de Bamidbar, 17:13. En respuesta a esta queja se les ordena estar siempre limpios a fin de que puedan acercarse sin miedo, en la medida en las que las necesidades se lo demanden. La orden de Dios acerca de la solemne reducción a ceniza de una vaca roja. Pasuk número 1, número 2, Bamidbar 19, versículos 1 y 2. Hashem le habló a Moshe y a Aarón y les dijo, no será el número 1, número 2 dice, esta es la ordenanza de la Torá que ha mandado Hashem. Da instrucciones al pueblo israelita de que te traigan una vaca roja sin tacha, en la que no haya defecto y a la que no le hayan puesto yugo. Bendito tú eres, Akadosh Baruj Hu, bendecida es tu palabra, hermosa es tu palabra, hermosa es tu Torah. La vaca roja sin tacha, sin defecto, el tipo de pureza inmaculada y de la perfección absoluta, roja, que es un color raro entre las vacas, para que así sea más singular la ceremonia. Rojo es el color símbolo del pecado. Isaías 1:8, recóndito. Venid luego, dice Hashem, y estemos a cuenta, y si vuestros pecados fueren rojos como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Pero aquella vaquilla también decía ser virgen. Debía ser virgen en el sentido de no haber sido usada bajo yugo para fines profanos o seculares, cosa en la que no se insistía en otros sacrificios. La reducción a cenizas de la ternera roja comportaba una ceremonia muy compleja. La operación corrió a cargo de Eleazar, que era el segundo en la dignidad sacerdotal después de su padre Aarón. No sabemos por qué fue Eleazar y no Aarón quien celebró la ceremonia. Algunos exégetas opinan que Aarón no era la persona conveniente para este rito, puesto que él había hecho que el pueblo pecara al fundir el becerro de oro. Pues bien, la ternera había de ser degollada fuera del campamento como cosa impura, a pesar de no tener tacha ni defecto. Bueno, de esto nos puede hablar el color rojo de la vaquilla, que simboliza el pecado, aunque la principal purificación de Eleazar estas aguas con ceniza de la vaquilla
Es la purificación de los que te habían tenido contacto con muertos. Eleazar había de tomar la sangre con el dedo y rociar hacia la parte delantera del tabernáculo. El paso número 4. Esta constituía una especie de expiación, puesto que el rociamiento de la sangre delante de Hashem era la ceremonia más solemne en todos los sacrificios de expiación. Había que rociar 7 veces, como en todos los casos de expiación por el pecado. La ternera había de ser quemada totalmente, y mientras se quemaba el sacerdote había de echar en el fuego madera de cedro, hisopo y púrpura escarlata, que se usaban en la purificación del zarat, para que sus cenizas se mezclaran con la vaquilla, puesto que estaban destinadas para servir para la purificación. Otros exégetas ven en el cedro del Líbano el símbolo del orgullo, y en el hisopo la humildad. Y al ser la púrpura escarlata símbolo del pecado, tenemos asociados la idea de impureza, pecado y muerte por una parte, pero por otra parte también la purificación y la santidad. Bendito tú eres, Akadosh Baruj Hu. Esto es una explicación de la ternera, es una explicación de la eterna verdad, de que Dios es santo y que quiere ser servido solo por un pueblo santo. La ceniza de la ternera, sin hueso ni carbones, había de ser recogidas cuidadosamente por manos de una persona limpia y guardadas fuera del campamento, en un lugar limpio, para uso de la congregación, cuando hubiese la necesidad de purificar a alguien. Todos los que participaban en esta ceremonia quedaban impuros, hasta Eleazar, que no hizo otra cosa que rociar la sangre. Hasta Eleazar quedaba impuro. Bendito tú eres ahora. Todos los sacrificios que se ofrecían para el pecado eran considerados impuros, ya que los pecados de los hombres estaban cargados en esos sacrificios. ¿En qué casos se necesita la purificación con estas cenizas? Solo se menciona en la Torá el caso de la impureza a causa de haber tocado un cadáver, un hueso humano o sepulcro, o de haber estado en una tienda o casa en la que yaciera un cadáver. Bamidbar 19:1. El Eterno habló a Moshe y a Aarón para decir: este es el decreto de la Torá. Pasuk número 2. Este es el decreto de la Torá que el Eterno ha ordenado, diciendo: habla a los hijos de Israel y que tomen para ti una vaca bermeja completa, en la que no haya defecto, sobre la cual nunca se impuso yugo. Este es el decreto de la Torá. Este es el estilo inconfundible de Rachi. Este es el decreto de la Torá, debido a que el Satán y las naciones del mundo se mofan de Israel diciendo: ¿qué es ese mandamiento? ¿Y qué razón hay para él? Por eso la Torá escribió respecto a él, que es un estatuto, como diciendo, es un decreto. Nuestros sabios usan el apelativo Satán para referirse a la inclinación al mal. Les repito, voy a comenzar con la mía, con mis repeticiones. Nuestros sabios usan el apelativo Satán para referirse a la inclinación al mal, Adyeser Hará. En este caso, Rachi se refiere a las objeciones que la mala inclinación de cada ser humano hace a este precepto. Aquí aprendemos que Satán no es más
que la propia inclinación al mal de cada persona. Repito, aquí aprendemos que Satán no es más que la propia inclinación al mal de cada persona. Repito, el Satán no es más que la propia inclinación al mal de cada persona. Este capítulo habla del mandamiento para Duma, la vaca bermeja roja, que consiste en tomar una vaca color rojo, quemarla y utilizar sus cenizas para purificar la impureza de tumá, causada por el contacto con un cadáver humano. Que tomen para ti, dice Raji. Quiere decir, este animal siempre será llamado en tu nombre. La gente dirá, ¿qué es la vaca roja que Moisés preparó en el desierto? Bermeja completa, quiere decir, bermeja completa. Quiere decir, dice Rachi, que sea completamente en su color rojo, lo que implica que si tiene 2 pelos oscuros o más es inválida. La entregarás a Eleazar al Cohen y él la sacará a las afueras del campamento. Eleazar era entregarla a Eleazar, a él, porque el mandamiento respecto a ella debía ser realizado por el segundo en el sacerdocio, a las afueras del campamento, es decir, fuera de los 3 campamentos. Dios le dijo a Moisés y a Aarón, este es un decreto de la Torá, esto es un decreto de la Torá. Dice Rachi, esto significa que es un decreto, que no podemos comprender, porque no nos fue otorgado una explicación acerca del mismo, y por eso no debemos intentar interpretarlo. Voy a repetir, porque las cosas importantes hay que repetir. Este es un decreto de la Torá. Esto significa, dice Rachi, que no podemos comprender por qué nos fue otorgado, porque no nos fue otorgada una explicación. No podemos comprender los misterios ni los secretos que hay en este mandamiento de la vaca roja. Eso no lo podemos entender, porque no nos fue otorgada una explicación acerca de él mismo. Por eso no debemos intentar interpretarlo. Tampoco tenemos que estar preguntando. Tanto, nada más cuando te digan, yo no sé, que ya me pasó una vez. Alguien viene a preguntar, y yo le dije, mira, yo no sé. Entonces pues se metió otra persona. Pero bueno, yo dije lo que yo tenía que decir, mira, yo no sé de eso, porque yo no debo intentar saber de eso, no debo intentar explicarlo en eso, porque eso no tiene explicación. Yo dije lo que yo tenía que decir, que yo no sabía. Pero bueno, después se metió otra sin cabeza ahí, pero bueno. Tal como dice Rachi, es un decreto de mi parte. Tal como dice Rachi, es un decreto de mi parte. No tienes derecho a especular acerca de él, es lo que es. Es un decreto de mi parte, de parte de Akadosh Baruj Hu, de parte de la Torá. No tienes derecho a especular acerca de él, es lo que estate quieto. Si no entiendes y te dicen que no sabes, quédate tranquilo y que nadie se meta a atizar candela de lo que no sabe y de lo que no conoce. Es como es. Y a pesar de que el Satán y los pueblos del mundo se burlan de Israel a causa de la misbah, de la vaca bermeja, de todas maneras, los judíos no deben esas cosas, no esas burlas, y lo que deben es fortalecer su servicio divino. El decreto de la vaca roja no tiene explicación, es lo que hay. El decreto de la vaca roja no tiene explicación. Yo di mi respuesta buena, yo no sé. El decreto de la vaca roja no tiene explicación. Hay otras misbat que no tienen explicación y que el pueblo de Israel las cumple con entrega y devoción, porque Dios nos las ha ordenado. Por ejemplo,
No vestir shatnez, la prohibición de usar una prenda que contenga lana y lino mezclado. También dice la Torá, no te acerques a la mujer que se encuentra en impureza de nidad. Mientras la mujer se encuentra en la impureza de nidad, está prohibida para su marido. Incluso estará prohibido que se le toque un dedo. Incluso está prohibido que se le toque un dedo. A pesar de que en el periodo posterior al parto la mujer se encuentra anidada durante largo tiempo y emocionalmente ella necesita la cercanía y el apoyo de su esposo. Pero la Torá prohíbe la cercanía y el contacto físico entre el hombre y la mujer en nidad. El pueblo de Israel, creyentes, hijos de creyentes, se cumplen con los decretos divinos a pesar de que no siempre sean capaces de comprender la razón de los mismos. Y así también es la misbah para Adumá, en la que la persona que está impura se purifica cuando esparcen sobre ella las cenizas de la vaca bermeja. ¿Por qué se eligió una vaca bermeja, color rojo, y no otro color? Ay, mamá. Porque como no hay vacas color azul, tampoco hay color rojo. Pero la Torá ordenó utilizar ceniza de una vaca de color rojo. Bendito tú eres, sacado barbo. ¿Y por qué debe utilizarse ceniza de una vaca y no de otro animal? Ay. Agrega la Torá que el Cohen tomará madera de cedro y no de cualquier otro árbol. A pesar de que los cedros se encuentran en el Líbano, ¿qué necesidad había de utilizar un árbol que ni siquiera crece en Israel? Un árbol raro, caro, con el cual los reyes acostumbraban a construir sus palacios. El rey Salomón dijo, tendré sabiduría, pero estuvo lejos de mí. Explican nuestros sabios que Salomón, se esforzó para entender la razón de todas las misbah y de todos los decretos, pero no pudo llegar a entender la misbah de la vaca roja, a pesar de su enorme sabiduría. Pero con respecto a Moshe Rabeno, escrito está, que tomen para ti, 19:12. Y explica a nuestros sabios que esto nos demuestra que Moshe Rabeno fue el único que logró comprender las razones de esta misbah. ¿Por qué Moshe tuvo este mérito? Moshe tuvo este mérito porque se esforzó enormemente en bajar la Torá al pueblo de Israel y transmitírsela a sus corazones. Por esto Dios le otorgó el mérito de comprender esta misbah, lo que da testimonio de cuánto valoraba Dios a Moshe por haber traído la Torá del cielo y entregarla a los hijos de Israel. Es necesario comprender el concepto de tumá, impureza, que implica que la persona se aleja de su santidad y entra en la categoría de impureza. Esto sucede por diversas razones. Por ejemplo, por estar en un lugar donde hay un muerto, por tener una emisión nocturna de semen y otros motivos. Como sabemos, la persona es llevada por el camino que ella desea seguir. Esto significa que si la persona se impurifica, esto significa que no se esforzó lo suficiente en permanecer pura. Por otra parte, la persona que demuestra que desea permanecer pura y todos sus actos lo atestiguan, tiene el mérito de que Dios esté a su lado y le ayude para no impurificarse. Una persona que toda su vida trata de cuidar la pureza de sus ojos, sin duda Dios le otorgará ayuda
para que no vaya a un lugar donde encuentre una prueba que lo haga caer. Es conocido lo ocurrido con Pinhas a Cohen. Quien tomó una lanza y de un solo golpe mató a Zimri y a la mujer Madianita, con la cual estaba pecando. Pinhas era Cohen y tenía prohibido impurificarse con un muerto. Dios realizó un milagro y y todo el pueblo pudo ver que mientras Pinhas sostenía con su mano su lanza, los dos pecadores seguían con vida. Solo cuando Pinhas dejó la lanza, Zimri y Corbi murieron. Dios reconoció que Pinhas no actuó para demostrar su propia fuerza, sino que lo hizo por amor al cielo y por verdadero celo divino, por lo cual lo ayudó, para que Zimri y Cosbi no murieran mientras él sostenía la lanza. De esta manera Pinhas tuvo el mérito de no impurificarse con un muerto, lo cual le está prohibido a un Cohen. Cuando Pinhas llegó a la tienda de Zimri para detener la peste, del modo mencionado, matando a Pinhas matando a Zimri y a Cosbi, la tienda de Zimri estaba rodeada por 24,000 personas protegiendo aquel pecado, 24,000 personas protegiendo aquel pecado, por lo que se entiende que no pudo haber actuado a Pinhas sin ayuda divina, ya que podían haberlo matado incluso antes de llegar a la tienda. Pero Dios quiso que triunfara, porque él había manifestado cuán auténtico es su celo por el honor divino. Por esa razón, aún después de haberlos matado a los dos de un solo golpe, no se debilitó. Dios conduce la vida de la persona por el camino que ella misma elige. Por ejemplo, una persona que tiene emisión nocturna, no sucede eso. Una persona que tiene emisión nocturna, eso sucede porque durante el día esa persona miró cosas prohibidas. Una persona que tiene emisión nocturna, eso le sucede porque durante el día esa persona miró cosas prohibidas, llegó a tener malos pensamientos y en consecuencia tuvo esa misión involuntaria. Si esas personas se hubieran apresurado para volver en Teshuvá por el pecado cometido, no hubieran derramado su semen en vano durante la noche. La impureza a la cual llegó da testimonio de su error y de la Teshuvá completa que debe de hacer. Así podemos entender mejor de qué forma el decreto de la vaca roja purifica a la persona. Cuando esparce las cenizas de la vaca roja sobre alguien, de esta manera se le recuerda su fin en esta tierra, porque la persona viene del polvo y al polvo regresará. Por lo tanto, ¿qué sentido tiene que peque mirando cosas prohibidas? De la misma manera, la expresión Shani, Betoleat, Hisopo y lana roja le recuerdan a la persona que en su tumba llegarán Tolaim. Ok, la expresión Shani, Betolaat, Hisopo y lana roja le recuerdan a la persona que a su tumba llegarán Tolaim, gusanos, a comer su carne. Bendito tú eres, Jehová. Shatain, 2.
por los dos ojos de la persona que la conduce a los deseos mundanos, porque el ojo ve y el ojo ve y el corazón desea. La madera de cedro que era requerida alude al orgullo de la Torá, porque la Torá es comparada con un árbol. Escrito está, es un árbol de vida para quien se aferra a ella. El cedro es una especie singular y elevada que señala el honor y el orgullo superior. El árbol de cedro viene a despertar a los sadiquín para que entiendan que si llegan a pecar y a impurificarse con un muerto, es posible que se deba a que pecaron, siendo orgullosos al asumir que el honor de la Torá es suyo, líbranos Abba, que es suyo propio en el lugar de Dios. Amén. Vamos a repetir lo que caramba. Pasito atrás, pasito atrás. Pasito atrás. El cedro es una especie singular y elevada que señala el honor y el orgullo superior. El árbol de cedro viene a despertar a los sadiquín para que entiendan que si llegan a pecar y a impurificarse con un muerto, es posible que sea a que pecaron, siendo orgullosos al asumir que el honor de la Torá es el suyo propio en lugar de Dios. Líbranos, Akadosh Baruj Hu. Se debe atribuir el éxito de una clase a su propio mérito. Líbranos, Abba. El orgullo y el honor pertenece solo a la Torá, cuya sabiduría no tiene límites ni medida, y solo ella es quien le da a la persona el entendimiento y la posibilidad de encontrar explicaciones novedosas. Bendito, repito, el orgullo y el honor pertenecen solo a la Torá, cuya sabiduría no tiene límites ni medida, y solo ella es quien le da a la persona el entendimiento y la posibilidad de encontrar explicaciones novedosas. Bendecido eres, Akadosh Baruj Hu, bendita sea tu Torah, que es bendita. Agrégale bendición a tu Torah. A diferencia de la persona común y corriente que se ve sometida a visiones prohibidas, el sadik no cae en esos pecados debido a su apego a la Torá. La Torá lo protege. Por eso la Torá ordenó que junto a las cenizas de la vaca bermeja no solo sea preciso llevar madera de cedro, que constituye un símbolo para despertar a los sadiquín, sino que además debe llevarse otras cosas que logren despertar al pueblo. En este caso es el hisopo y la lana carmesí, que representan lo más bajo. El Rabí Ismael, el Cohen Gadol, y Rabán Shimon Ben Gadmiel fueron condenados a muerte por los romanos. Antes de morir, Rabán Shimon le dijo a Rabí Ismael que deseaba entender por qué había sido condenado a muerte. Rabí Ismael le dijo que no debía pensar que Dios había dictaminado un decreto sin ninguna razón, porque era posible que en algún momento en que estaba muy ocupado hayan llegado pobres a pedirle comida y que no les haya dado alimento. Rabí Simón respondió que eso no había sucedido, porque en la puerta tiene guardias que hacían entrar a todos los pobres que se acercaban para pedir comida. Entonces Rabí Ismael le dijo que quizás una vez habló de Torah en Ar Abait
ante un gran público y luego llegó a sentir cierto placer y orgullo atribuyéndose el éxito a sí mismo. Rabbi Shimon reconoció que ese había sido su pecado. Líbranos, Abba. Es grave el juicio hacia los sadiquín si llegan a sentir orgullo personal por la Torah que transmiten. Líbranos, Abba, líbranos, líbranos, líbranos. Como explicación por ello, se esparcen sobre los sadiquín en las cenizas de la vaca roja junto con la madera de cedro, indicando tal como el cedro es alto y fuerte y sus raíces están profundamente arraigadas en la tierra, así también el sadik tiene raíces profundas y firmes en la Torá, pero de todos modos no debe enorgullecerse por ello. Además, las cenizas de la vaca bermeja se mezclan también con hisopo y lana carmesí para recordarle al sadik que a pesar de su grandeza y de su sabiduría de Torah, debe reducir su propio valor y considerarse a sí mismo como un pequeño gusano. Bendito tú eres, Abba, te bendecimos. Tu pueblo te bendice a Kadosh Baruj Hu, perpetuamente por tu Torah. Que tú eres bueno, Kadosh Baruj Hu, que nos entregaste el cuidado de tu Torah. Bendecido sea, bendecida sea por siempre, eternamente, para siempre, la memoria de Moshe Rabbeinu, que se formó en bajar la Torah para entregárnosla y transmitirnos. Bendecido sea. Bendito seas tú, Kadosh Baruj Hu, de generación a generación. Bendecido seas tú, Elohim de Israel, bendito seas perpetuamente, Elohim, que tú eres la fuente de todo aliento de poder. Bendecido seas, Abba, que tú eres mi porción y tú eres mi parte. Bendito seas perpetuamente, Maestro de legiones. Bendice a Kadosh Baruj Hu, al pueblo que te ama. Bendice a Kadosh Baruj Hu, al pueblo que estudia tu Torah con fuerza y con poder, con amilud. Bendice a Kadosh Baruj Hu, a Bet Midrash Sarabaita. Bendice a Kadosh Baruj Hu, a Bet Hamidrash Hayeolam. Bendice a tu pueblo Israel. Bendice a Kadosh Baruj Hu, a tu pueblo Israel. Bendito sea Sabá. Habló el Moré, Simón alias Metáfora Kefá, Yalón Ben David. Bendito sea Kadosh Baruj Hu. Agrega bendición a tu dulcísima Torah. Bendito sea Sabá.